Mi nombre es Rosa Pujol. Como presidenta de la Asociación Española de Egiptología y en nombre de todo el equipo, les doy la bienvenida, tanto a los que han venido a vernos como quienes nos verán de modo diferido cuando colguemos esta charla en la página web. Quizá muchos de ustedes no nos conocen aún. Yo voy a ilustrarles brevemente de lo que es la Asociación Española de Egiptología. La Asociación Española de Egiptología es una sociedad sin ánimo de lucro. Llevamos más de 30 años dedicados a la divulgación de la egiptología científica en España. Para ello desarrollamos una serie de actividades. Una de las principales son los cursos de egiptología que se imparten desde octubre a mayo todos los años. Consta de 22 clases impartidas por unos profesores de reconocido prestigio, de los cuales algunos incluso forman parte de las excavaciones españolas en Egipto. Para el tema de los cursos es monográfico y para buscar el tema la Junta Directiva escoge un hilo conductor que le dé coherencia a todo el curso. Otra de nuestras actividades son otros cursos, pero en este caso son de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Estos cursos se imparten tanto presencialmente como online y constan de 3 cursos más un taller de traducción. No es preciso saber nada para iniciarse en estos cursos de jeroglíficos porque se empieza desde cero y al final del tercer curso pues ya se pueden traducir textos con bastante facilidad. La Asociación Española de Egiptología convoca una beca todos los años, pero no todos los años es igual. Un año es una beca de investigación en la cual cualquier socio puede presentar su proyecto y un comité científico pues evaluará cuál es el merecedor de esta beca, que está dotada con 1.500 euros. Otro tipo de beca es la beca de formación arqueológica que realizamos en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares y que consiste en enviar a una persona, la más cualificada, a una campaña de excavación en Egipto, con objeto de que esta persona vaya adquiriendo práctica. La evaluación también se hace muy minuciosamente para buscar la persona que cumpla los requisitos necesarios para poder optar a esta beca. La Asociación Española de Egiptología tiene también una publicación a la que llamamos BAEDE, que es el boletín de la Asociación Española de Egiptología. En esta publicación pues tienen cabida los trabajos de nuestros socios, que ellos pueden presentar, cualquier socio puede presentar un trabajo para ser publicado en el BAEDE, y luego un comité de redacción pues evalúa los que tienen el nivel necesario para publicarse en este BAEDE. Igualmente, los socios todas las semanas reciben una newsletter con las últimas noticias de actualidad y tal, a la que llamamos Gerichef. Otra de las actividades estrella que tienen muchísima aceptación son los viajes a Egipto y a colecciones europeas que hacemos todos los años. Todos los años se programan 2 viajes a Egipto, uno digamos más científico, más para personas ya iniciadas. Es un viaje de estudio donde se visitan lugares que no están abiertos al público, que necesitan permiso especial y que está orientado más bien a personas que ya tienen cierta formación egiptológica. Pero también programamos otro viaje de iniciación que es para las personas que aún no han tenido ningún contacto con Egipto, y en este viaje pues tratamos de que disfruten igualmente, porque también van a visitar cosas que normalmente las agencias no ofrecen y que se salen de las rutas turísticas habituales. Llevan un profesor y bueno, pues es un viaje no tan intenso como el viaje de estudio. Yo no tengo más que animarles a que visiten nuestra web y después de ver todas las actividades que desarrollamos, pues a lo mejor consideran ustedes la posibilidad de pasar a formar parte de esta gran familia. En la web van a encontrar todos los requisitos, los pasos necesarios para afiliarse, y van a ver también las ventajas que ello comporta. Por tanto, ya les digo, no me queda más que decirles que todos aquellos que deseen unirse a nosotros, para lo cual no hace falta ningún requisito, simplemente tener interés y amor por Egipto, son muy bienvenidos. Y nada más, les dejo ya con la presentación de la conferencia de hoy, deseando que disfruten y que aprendan con nosotros. Y de nuevo, bienvenidos a todos y muchísimas gracias.
Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde, un poco atípica, porque el martes no solemos hacer actividades, pero claro, había que contar con tener la sala libre para el museo y demás. Bueno, esta tarde vamos a conocer, en primer lugar, a la persona que ha sido merecedora de la beca de investigación del año 22. Se trata de Miriam Bueno Guardia. La vemos aquí que es como muy jovencita, pero tiene una larga trayectoria y, bueno, pues luego les diré de qué nos va a hablar. Yo les voy a contar un poquito qué es lo que ha hecho para llegar a donde está. Tiene un doctorado en Historia del Arte por la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, con la representación de la danza en el Reino Nuevo Egipcio, una tesis que le dirigió Inmaculada Vivas Sanz, que también la conocemos aquí. Obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude. Ha tenido varias estancias de investigación en universidades extranjeras. Ha estado en Oxford, ha estado en Helsinki, ha vuelto a estar en Helsinki, en Oxford de nuevo. Luego tiene un máster universitario en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica, también por la Universidad a Distancia. Tiene, por supuesto, un grado en Historia del Arte. En cuanto a la experiencia profesional, pues ella ha sido mediadora cultural en la exposición Hijas del Nilo, que hemos tenido recientemente, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, que organizó el Grupo Eulen en el Palacio de las Alhajas este año. Y bueno, tiene muchísimas actividades, entre ellas, pues ella es muy activa en redes sociales, tiene un canal de YouTube que se llama Egiptología MBG. MBG es Miriam Bueno Guardia, como pueden imaginarse. Pero además ha presentado multitud de comunicaciones en congresos, ha escrito artículos, casi siempre centrados en este tema que es el que le gusta a ella y que he de decirles que a mí también me gusta mucho. Esta tarde lo que nos va a presentar es la vestimenta y adorno de las bailarinas de la 18 dinastía egipcia. A ella le gustan las bailarinas de todas las épocas, pero ha centrado este trabajo que nos va a proponer hoy, el trabajo que nos ha propuesto para la beca y que nos ha parecido interesante y que merece ser desarrollado, centrado en la dinastía 18. Entonces vamos a ver muchas cosas de las bailarinas, pero vamos a ver sobre todo cómo se vestían, los vestiditos que llevaban, los adornos del pelo, cómo se peinaban, en fin, ella nos va a contar cosas de las bailarinas que van a resultar muy, muy interesantes. Esta casi es es la última actividad que tenemos en este curso, porque después solamente nos queda la Asamblea General, esto para los socios habituales. Tenemos la Asamblea General el día 30 de junio y ya cerraremos hasta después de las vacaciones, que entonces ya les contaré las actividades de después, pero ahora vamos a pensar todos en descansar en el verano. Así que ya no le quito ni un momentito más a nuestra querida invitada de hoy, nuestra becada, pues yo espero que gracias a nuestra pequeña contribución pues ella pueda investigar sobre este tema y aportarnos muchas cosas nuevas que estamos deseando. La beca de investigación, saben ustedes que comporta luego después la edición de un libro que, bueno, pues cuando ya esté el libro hecho, pues ella nos lo presentará y podremos comprarlo, ¿eh? Así que, bueno, pues nada más, buenas tardes y que disfruten con la conferencia. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por la presentación y gracias a la EDE por permitirme llevar a cabo esta investigación y hacer esta presentación hoy, y gracias al museo por acogernos. Como hemos dicho, voy a presentar un poco la investigación que voy a llevar a cabo en los próximos meses sobre la vestimenta y el adorno de las bailarinas de la 18ª dinastía egipcia. El proyecto de investigación es un desarrollo más allá de mi tesis doctoral, que se centró en el estudio de la representación de la danza en el Reino Nuevo Egipcio, tanto en tumbas como en templos. Una parte que quedaba por desarrollar de esa investigación es el estudio de las vestimentas, de los adornos, de las joyas y de las pelucas que llevan las bailarinas, sobre todo en esta dinastía egipcia con la que comienza el Reino Nuevo.
La justificación es esa, llenar ese vacío, pero llenar también un vacío que hay en la iconografía del arte egipcio. Pues aunque hay muchos estudios que se centran en esta decoración, hay pocos estudios centrados en las bailarinas y menos aún en temas tan concretos como puede ser el adorno que llevan o la forma en la que están vestidas. Por eso se presentó este proyecto a la Asociación Española de Egiptología. Por lo tanto, algunas de las preguntas a las que pretende dar respuesta esta investigación cuando esté finalizada es qué información sobre el periodo histórico al que pertenecen las imágenes nos puede dar este análisis iconográfico, qué podemos saber sobre la consideración social de estas mujeres a través de su vestimenta o de sus complementos, qué innovaciones se producen en la moda o en el adorno a lo largo de esta dinastía. ¿Es posible que determinados tipos de vestimenta nos ayuden a fechar una representación? Porque vamos a ver que es algo que va evolucionando con el paso del tiempo. ¿La danza y la vestimenta tendrían una relación directa? Y, por último, ¿nos transmiten estas vestimentas, joyas, pelucas y adornos un mensaje simbólico que va más allá del simple adorno personal? Por lo tanto, lo que se pretende es intentar entender la moda egipcia femenina y su evolución dentro de la dinastía XVIII a través del estudio de las bailarinas. Pero antes de empezar a hablar de estas bailarinas, quiero hacer una pequeña introducción al contexto histórico en el que se desarrollan, que es la dinastía XVIII, un periodo que va del 1550 al 1295 a.C. aproximadamente. En estos primeros años del Reino Nuevo se produce la reunificación de Egipto tras el segundo periodo intermedio, que es el que estará protagonizado por los Hicsos. El faraón Ahmose es el que reunifica el país desde Tebas y comienza así, como he dicho, el Reino Nuevo, un periodo de gran esplendor y económico y artístico. Es además un periodo en el que hay numerosos contactos con civilizaciones contemporáneas a la egipcia, pero exteriores. Y es algo que se va a ver en la danza y también en la vestimenta y en el adorno. En la danza, por ejemplo, aunque son bailarines masculinos y no formarán parte de esta investigación, pero se podrán encontrar a nubios y libios bailando, y es algo que podremos ver también en el adorno. Después de Ahmose irán los faraones tutmósidas, que son los que se llaman Tutmosis, casi todo. Tutmosis I, la reina Hatshepsut, Tutmosis II, Tutmosis III. Con Tutmosis III hay además un cambio en el arte, en la forma de representar las cosas en el arte egipcio. El arte se vuelve menos rígido, más dinámico, más libre, y es algo que vamos a ver también en la vestimenta esta tarde. Con Amenhotep III se da un auge, además del culto solar, y con su hijo, Amenhotep IV, se instaurará el culto enoteísta al disco solar Atón. Amenhotep IV trasladará la capital de Tebas a una ciudad de nueva fundación que llamará Aketatón, el horizonte de Atón, y cambiará su nombre por el de Akenatón. Es lo que se conoce como el periodo de Amarna, pues la ciudad de Aketatón se sitúa en lo que actualmente se conoce como Tel el Amarna. Y vamos a ver cómo las escenas de danza y las bailarinas que aparecen en este periodo amarniense son distintas de las que encontraríamos en el periodo anterior de esta dinastía XVIII. Cuando muere Akenatón, Aketatón se abandona y se restaura la ortodoxia, por decirlo de alguna manera, con el faraón Tutankamón. Tras él habrá dos faraones más, Ahí y Horemheb, y con ellos terminará la dinastía XVIII, pues Horemheb muere sin descendencia. Tras Horemheb comenzará el periodo ramésida, que son las dinastías 19 y 20, que son las que completan este reino nuevo egipcio. Pero, como he dicho, el estudio se centra en la dinastía XVIII y por eso voy a hablar exclusivamente de la danza en este periodo.
¿Cómo estudiamos la danza en esta dinastía 18? Pues a través de las representaciones artísticas, sobre todo las encontradas en las paredes de las tumbas y de los templos, tanto en relieve como en pintura. Pero es verdad que hay otros objetos, como pueden ser cucharas cosméticas o el famoso ostracón de la bailarina del Museo Egipcio de Turín, que también tienen representaciones de danza. Además, la danza y la música son importantes en el Antiguo Egipto porque se creen que es una forma de comunicarse con los dioses o con los difuntos, de comunicarse con el más allá, al fin y al cabo. El problema es que al representar la danza en el arte, los egipcios la representan como un movimiento congelado. Es decir, no tenemos una representación de todos los pasos que formarían parte de una danza, sino que tenemos una única postura para cada danza que sería reconocible para el espectador, que interpretaría el mensaje simbólico que hay detrás de esa actividad física. Porque la danza no es solo para los egipcios una actividad física, sino que está vinculada al pensamiento y a la religión egipcia de alguna manera. Además, es una actividad segregada, pues hombres y mujeres en el Antiguo Egipto normalmente no bailan juntos. Es decir, podemos ver en la misma escena grupos de bailarines masculinos y de bailarinas femeninas, pero nunca juntos, siempre estarán en grupos separados. Pueden ser solistas, parejas o grupos, pero siempre o femeninos o masculinos. Por eso esta investigación se va a centrar únicamente en las bailarinas, porque es muy fácil delimitar qué escenas son de bailarinas y cuáles son de bailarines masculinos. En esta investigación se han encontrado en una primera fase, es decir, en esas escenas de tumbas y templos que he mencionado, entre 60 y 65 escenas en tumbas de Tebas, de El Kab, de Amarna y también en templos, sobre todo de la zona tebana, porque es la más importante durante esta dinastía. Estos grupos los podemos dividir en bailarinas dentro de orquestas femeninas, es decir, mujeres que tocan distintos instrumentos musicales, pues la danza muchas veces va acompañada de música. También podemos hablar de bailarinas acróbatas, que son las que forman parte de procesiones religiosas, las que van acompañando a la estatua de la divinidad en esas procesiones. Y, por otro lado, vamos a ver las bailarinas de época amarniense, que se separan porque la música y la danza en época amarniense tiene mucha más importancia en un contexto civil y no religioso. Empezamos ya con el primer grupo y vemos que se trata de bailarinas en orquestas femeninas, como la que vemos en la imagen, que es una escena que pertenece a la tumba tebana 38. Generalmente, estas escenas aparecen en tumbas privadas, es decir, no he encontrado ninguna escena de danza en el Reino Nuevo o en la dinastía 18 en una tumba perteneciente a un faraón o a una reina. Por eso son tumbas privadas y casi todas son en la necrópolis tebana porque es la más importante del momento. ¿Vale? Luego, cuando hablemos de la danza en la época de Amarna, vamos a ver cómo esas escenas se encuentran en tumbas que están en la ciudad de Aketatón, porque era la que se habitaba en ese periodo, durante ese reinado. Dentro de esas tumbas, estas orquestas femeninas aparecen en las escenas de banquete, que están relacionadas con la celebración de distintos festivales. Pueden estar relacionadas con el Festival de Año Nuevo, por ejemplo, pero la mayoría están relacionadas con la Bella Fiesta del Valle, que es una festividad, quizás la más importante, que se celebraba en la necrópolis tebana en estos momentos. Es una festividad en la que la estatua del dios Amón salía del templo de Karnak en Tebas y en una barca cruzaba el río Nilo y se dirigía hacia las necrópolis privadas y los templos funerarios de los faraones, que estaban también en la misma zona. En esa procesión había diferentes espectáculos de danza y de música, y los familiares de los difuntos podían entrar en las tumbas a celebrar estos banquetes.
Por la noche, la escultura del dios Amón descansaba en la capilla de Hathor, en el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, en el Yeser Yeseru. Pasaba la noche allí como un símbolo de renacimiento, de renovación, y es algo muy vinculado al significado de esta festividad y al significado de estas bailarinas. En esos banquetes que he dicho que se celebraban en las tumbas, lo que se pretendía era comunicarse con los difuntos, honrarles, entrar en contacto con ellos, con los difuntos, pero también con las divinidades. ¿Y cómo se hacía eso? Pues a través de la intoxicación, lo que llaman los egipcios la intoxicación, que al final es el consumo de bebidas alcohólicas a las que también se añadían otras sustancias, como puede ser la flor de loto, de la que también hablaré en esta charla. Pero es que ese estado de intoxicación, como de trascender, también se incentivaba a través de la música y del canto, porque además para los egipcios la palabra pronunciada tiene una importancia, tiene mucha importancia. Estas orquestas y bailarinas son siempre femeninas, como he dicho, y la bailarina se caracteriza por la postura que vemos en la imagen, que es simplemente la de un talón levantado. Vemos esta de aquí, perdón, que es que se mueve regular, y este de aquí. ¿Vale? Simplemente eso es lo que nos informa de que están bailando. No solo es la niña la que baila en este caso, sino también la mujer que está tocando el laúd. Y algo que las diferencia del resto de la orquesta, del resto de música, si nos fijamos, es que las dos aparecen desnudas, mientras que el resto de la orquesta aparecen vestidas. Es algo que voy a ir explicando también, porque es esa importancia de la vestimenta y de la desnudez en este tipo de escenas. Lo que sí es común también en estas mujeres muchas veces es que aparecen adornadas con flores de loto y con conos de cera, que también tienen un simbolismo importante asociado a las bailarinas que vamos a ver ahora. En primer lugar, quiero hablar de la vestimenta, porque si cogemos estas escenas de danza femenina, vamos a ver cómo hay cierta evolución en el ropaje que llevan. La primera escena, bueno, todos los vestidos son de lino blanco, que es el material principal con el que se hacían las vestimentas en el Antiguo Egipto. Pero vemos que en la primera escena es un vestido opaco, mientras que la escena del centro, la bailarina que hay en el centro de la diapositiva, tiene un vestido semitransparente. Eso es porque el lino se podía fabricar de distintas calidades y de distintos grosores. Por eso también puede marcar un símbolo de estatus. No valía lo mismo un tipo de lino que otro, en función de cómo estuviera confeccionado. Y esa es una de las cosas que voy a pretender investigar durante este tiempo, ver si la vestimenta que llevan delimita o no el estatus social de estas bailarinas. Volviendo a la primera imagen, vemos que la bailarina que está tocando una pandereta lleva un vestido ajustado. Es una representación de la tumba tebana 100, la tumba de Rekhmire, que data de entre la época del reinado de Tutmosis III y Amenhotep II. ¿Cuál es el problema de esta vestimenta para esta bailarina? Que al ser un vestido tan ajustado, pues es una vestimenta envolvente, ahora veremos cómo se coloca, parece que podría delimitar su movimiento. Por eso tiene una postura más estática que las otras bailarinas que vemos en la imagen. ¿Vale? Es lo que se ve aquí. Esto es un vestido envolvente. ¿Vale? Es un trozo de tela rectangular que simplemente se enrollaba alrededor del cuerpo y que se ataba dejando un tirante. En ocasiones estos vestidos pueden llevar más tirantes y parece que los tirantes que llevan son piezas confeccionadas aparte, no formarían parte del mismo vestido. Si vemos la escena de en medio, que es de la tumba tebana 22, vemos, como he dicho, que el vestido es semitransparente, pero es que también vemos que tiene como unas mangas. Es porque es un vestido túnica, es decir, es una prenda ya confeccionada. Este no está enrollado al cuerpo, está cosido en los laterales y cae de esa manera, con lo cual es posible que la bailarina se pudiera mover mejor con ellos.
lo ajustaría a su cuerpo por medio de un cinturón de cuentas, que luego veremos algunos ejemplos, que es lo que vemos en esta zona de aquí. Además, complementa esta vestimenta con la flor de loto en la cabeza, que es lo que he comentado antes, y con el cono de cera sobre también la cabeza. Ya al final de la dinastía XVIII, después del periodo de Amarna, encontramos vestimentas plisadas, como la imagen de la derecha, que es de la tumba tebana 49. Esa vestimenta es mucho más amplia, esos pliegues no se sabe exactamente, hay gente que defiende que se hacían cuando la tela estaba húmeda, se prensaba con unas prensas de madera y se quedaban los pliegues. Hay egiptólogos que incluso debaten si era necesario la aplicación de calor o no para mantener esos pliegues durante más tiempo. Sea como fuere, vemos que son vestimentas que quedan mucho más abiertas, que permiten mayor movimiento, y quizás por eso la bailarina que está representada en esa imagen tiene un movimiento más pronunciado que el resto. Es algo que, como he dicho, intentaré mirar a lo largo de esta investigación. Además, vista esta evolución, uno de los objetivos también es saber si se pueden datar las escenas gracias a la vestimenta que llevan y no solo por el estilo artístico con el que están representados. Es decir, todas las de principio de la dinastía llevan el vestido ajustado y las del final lo llevan más holgado. Es algo que iré investigando. Este es el vestido envolvente que hemos visto, que es más amplio. Se puede enrollar alrededor del cuerpo y crear con él una forma que quedaría sobre los brazos totalmente plisado, o también se podría enrollar en el cuerpo y atar luego con una especie de faja, lo cual haría también que quedara más amplio o más estrecho, y como vemos en el bajo del vestido se vería que queda totalmente diferente, mientras que aquí no queda recto, puesto de esta manera sí queda más recto. Con lo cual, aunque no veamos exactamente cómo se ha vestido esa mujer con las representaciones artísticas, sí podríamos saber cómo lo ha hecho y hasta qué punto está ajustado o no. He traído también esta escena de la tumba tebana 79, que es también de la época de Tutmosis III y Amenhotep II, porque en ella es la escena de banquete, que es lo que vemos en la parte derecha de la diapositiva. Vemos aquí cómo estaría la orquesta femenina en la parte de arriba, que es este detalle de aquí. Vemos que la instrumentista, que está tocando un doble oboe o flauta, está vestida con el mismo vestido ajustado que hemos visto en la tumba 100 de Rekhmire, con ese tirante que quedaba a un lado. Pero la bailarina, que es una niña, y luego voy a hablar de cómo se representa frecuentemente a los niños en el arte egipcio, la bailarina lleva un vestido mucho más amplio y además semitransparente. Es posible que las músicas no lleven vestidos semitransparentes y las bailarinas sí, porque está mucho más relacionado su simbolismo con el erotismo y la sexualidad. Es algo de lo que también voy a hablar en un momento. Como vemos, las invitadas al banquete en la escena de la derecha todas llevan un vestido opaco y ajustado, y es que las mujeres de la élite no eran representadas con vestidos semitransparentes ni desnudas, aunque vamos a ver que las músicas y las bailarinas sí. Quizás es por una cuestión de decoro o porque no tratan de transmitirnos el mismo mensaje. Pero, como he dicho, aparte de estudiar la vestimenta en el Antiguo Egipto, es importante estudiar la importancia de la desnudez. La desnudez aparece antes en el arte que en los textos egipcios. El término que tenemos para referirnos a la desnudez, es el de hay, y se puede interpretar esta desnudez de distintas maneras. En primer lugar, lo podemos entender como un símbolo de humillación, pues los vencidos, los enemigos o los que están más necesitados en la sociedad egipcia muchas veces son representados desnudos, y por eso podemos darle esta interpretación, aunque no parece el caso de las bailarinas egipcias. A veces se entendió que las bailarinas egipcias podían ser prostitutas,
y que por eso en parte aparecerían desnudas, indicando cómo que eran de una clase social baja y por eso se dedicaban a la prostitución y demás. Bueno, luego hablaré también de la vinculación de los harenes con las bailarinas. También se asoció la desnudez en el arte egipcio a determinados trabajos, como el de alfarero, gente que trabajaba en hornos o gente que trabajaba al aire libre, sometida a mucho calor. Y, como he dicho, los hombres y mujeres de la élite no aparecen representados desnudos. Quizás también sea determinante. También se ha vinculado la desnudez en el arte egipcio a la inocencia y al renacimiento. Los niños en el arte egipcio, los niños y las niñas, son representados generalmente desnudos. Es raro verlos vestidos. Sin embargo, hemos visto que en las bailarinas sí que aparecen vestidas y hay restos arqueológicos que nos muestran que había ropajes para niños, con lo cual tampoco es cierto que los niños siempre fueran desnudos en Egipto o en el arte egipcio. También se asocian al Renacimiento por las ideas de sexualidad o de fertilidad y su asociación con la desnudez. Además, que naciéramos desnudos llevaba a los egipcios a pensar que el renacimiento en la otra vida también se podría hacer desnudo. Y por eso uno de los epítetos que encontramos del dios Osiris, que es el dios que simboliza por excelencia la vida después de la muerte, es el de Jai, el desnudo. Además, hay otros dioses, otras divinidades que también son frecuentemente representadas desnudas, como puede ser el dios Nefertem, que además está asociado con el loto, el dios Enanobés, que está asociado con la infancia, la música y la danza, y la diosa Nut del cielo, que cada mañana da a luz al dios Sol. En cuanto a la desnudez femenina, generalmente se encuentra asociada a esa idea que he mencionado de sexualidad y de fertilidad, aunque a veces los egipcios no representan a las figuras desnudas, sino con esas vestimentas semitransparentes que he mostrado, que dan poco lugar a la imaginación y nos permiten ver el cuerpo de la mujer por debajo. Dentro de estas figuras femeninas desnudas típicas del arte egipcio podemos encontrar varios tipos de los cuales voy a hablar hoy, como pueden ser las figuritas de fertilidad, llamadas también concubinas del difunto, el icono de la adolescente desnuda o las paddle dolls. En el caso de las bailarinas, como he dicho, es importante ver que son representadas desnudas en las escenas de banquete, en las orquestas femeninas. Vemos, por ejemplo, en la tumba tebana 52, que es la imagen que tienen a la izquierda, cómo las instrumentistas están vestidas, pero la bailarina, que es la del centro, está desnuda. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se asocia esta desnudez y estas bailarinas a ese erotismo, a esa fertilidad. Hay que tener en cuenta que la base de la sociedad egipcia era el matrimonio, porque servía para tener descendencia, con lo cual así podían perpetuar tanto el linaje propio como la población del país. Por eso la fertilidad era tan importante para los egipcios, pero no solo en esta vida, sino también en el más allá, pues era necesario el renacimiento tras la muerte. Por eso la reproducción sexual se veía como algo necesario para mantener el orden, para mantener la Ma'at, el orden del universo. Por eso, los conceptos de unión sexual, fertilidad, nacimiento y renacimiento en la vida eterna están estrechamente vinculados en el pensamiento egipcio. La imagen de la mujer desnuda en el arte egipcio no aparece en la dinastía 18, por supuesto. Las figuras más conocidas que tenemos anteriormente a esta época son las llamadas figuritas de fertilidad o concubinas del difunto, que son figuritas femeninas desnudas que se encuentran en las tumbas egipcias.
No voy a entrar mucho porque no es el tema de esta investigación ni de esta conferencia, pero sí decir que eso de interpretarlas como concubinas del difunto es algo muy debatido en la egiptología actualmente, porque no solo se han encontrado en enterramientos masculinos, sino también en enterramientos femeninos, con lo cual eso de que fueran concubinas ya va perdiendo el sentido. Lo que sí aparece en esta dinastía 18 es el icono de la adolescente desnuda, según lo llama Gay Robbins, una estudiosa del papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Este icono de la adolescente desnuda sería la representación de una mujer joven, desnuda, con diferentes joyas y adornos. Pero es un icono, una imagen establecida que se usa sobre todo para sirvientas, músicas y bailarinas en los banquetes egipcios, con lo cual es perfectamente este tipo de imágenes que he compartido en esta diapositiva. Además, es importante que no tiene una contraparte masculina, es decir, no encontramos la misma imagen o el mismo tipo de imagen, pero en masculino en vez de en femenino. Con lo cual, seguimos ahondando en esa idea de que estas escenas, de alguna manera, están relacionadas con la fertilidad y con el erotismo. Como he dicho, tenemos a la izquierda el ejemplo de la tumba tebana 52, que contrasta cómo está representada la bailarina junto con las dos instrumentistas que sí aparecen desnudas. En el centro tenemos un ejemplo de la tumba de Nebamun, que se conserva en el Museo Británico actualmente, en la que vemos a dos mujeres bailando en posiciones mucho más dinámicas, desnudas, pero también adornadas con cinturones y con distintas joyas. A la derecha tenemos un detalle de una de las imágenes que he mostrado anteriormente, que es la niña de la tumba tebana 38, que también está desnuda, pero de nuevo con ese cinturón y esos adornos. Y por eso voy a pasar ahora a hablar de los diferentes adornos que podemos encontrar en estas escenas. En primer lugar, voy a hablar de los brazaletes, que generalmente son brazaletes de oro con cuentas de distintos materiales, lo cual nos dice que el Reino Nuevo es un periodo de esplendor, como he dicho antes, económico, pero también puede ser un símbolo de que estas bailarinas no son de esa clase social baja con las que se las ha asociado a veces, sino que tenían cierto nivel adquisitivo como para poder tener estas joyas y adornarse con ellas. En el caso de la escena de la tumba tebana 52 y también de la tumba 38, vemos cómo las bailarinas llevan unos brazaletes con unas líneas de colores. En estas primeras fases de mi investigación he conseguido encontrar un brazalete que sería similar al que llevan estas mujeres, que es un brazalete conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York, perteneciente a la tumba de las esposas de Tutmosis III. Sería un brazalete con bisagras que tiene cuentas de cornalina, que son las de color rojo, y también de vidrio color turquesa y azul oscuro, aunque algunas han perdido el color por el paso del tiempo. En su interior, este brazalete llevaría grabado el nombre y los epítetos del faraón, quizás indicándonos que era un regalo del faraón a alguna de sus esposas. Pero también tenemos otros tipos de brazaletes en otras escenas, como es esta de la tumba tebana 78, en la que vemos a las mujeres de nuevo con brazaletes, con cuentas o con piezas de otros colores, pero también brazaletes que son simplemente de oro. Vemos además que va adornada con una banda floral en la cabeza con la flor de loto, el cono de cera que he mencionado, y también llevan anchos collares, que son los que vamos a ver ahora. Muchas de estas bailarinas que van desnudas llevan estos collares anchos. En principio, estos collares se harían con flores naturales, que es el ejemplo que tenemos en el centro. Es un collar encontrado en el lugar de embalsamamiento de Tutankamón y se cree que probablemente fue llevado por uno de los asistentes a su entierro, a su funeral, y después se depositó en ese lugar.
Está hecho, como he dicho, con elementos vegetales, es decir, con pétalos de flores, con hojas, sobre una base de papiro o de hojas de palma. Además, lleva cosidos esos fragmentos que ven azules, son cuentas de fayenza. Estos collares, al ser de elementos vegetales, serían muy perecederos, se estropearían enseguida, y más si lo llevan las bailarinas. Por eso, en el Antiguo Egipto se desarrollaron versiones más duraderas de estos collares o useg, que es lo que vemos en la diapositiva de la derecha, que es un ejemplo también del Metropolitan Museum, en este caso de época amarniense, con cuentas de fayenza, que es cerámica vidriada de distintos colores. Imitan en el centro una hilera de flores o de capullos de flores con 3 hileras de dátiles de colores en el centro, que serían las cuentas amarillas, verdes y rojas que ven, y en la zona exterior una fila de lo que imitaría los pétalos de la flor de loto, que serían blancas. En los extremos habría una decoración de perseas y distintos pétalos de flores, mientras que en el collar de la época de Tutankamón lo que se ve en los extremos es simplemente un cordel de lino que ayudaría a que este collar se atara al cuello. Otro elemento importante que llevan estas bailarinas desnudas son los cinturones, que pueden ser de oro o de cuentas de colores. En este caso es un cinturón, el de la derecha, un cinturón conservado también en el Metropolitan Museum, de oro, con figuritas de peces. Hay también lecturas que dicen que los peces en la iconografía egipcia muchas veces se asocian al Renacimiento. Volvemos a esa idea que he mencionado varias veces. También es posible que estos cinturones con las cuentas, con el movimiento de las bailarinas, chocaran entre sí y crearan cierto ruido como de sonajero o de sonaja. Con lo cual vemos cómo a lo mejor la vestimenta determina los movimientos de la danza o los movimientos de la danza determinan el tipo de vestimenta que llevan estas mujeres. Otros cinturones combinan oro con cuentas de colores, como es el caso de este otro ejemplo similar al de la tumba de Nag, la tumba tebana 52. En este caso, los adornos tienen forma de bolsillos y hay estudiosos que dicen que estos bolsillos es una simplificación de conchas, de pequeñas conchas, que estarían asociadas también a la fertilidad en el Antiguo Egipto. Ahora voy a hablar de 2 de los elementos que he mencionado en muchas de estas escenas, y uno de ellos es esta llamada flor de loto, que es lo que vemos que lleva la mujer de la tumba tebana 22, esta bailarina, en la cabeza atado con una cuerda. La flor de loto en el Antiguo Egipto está asociada al amor y a la vida eterna y al renacimiento, pues se cierra por la noche y se vuelve a abrir por la mañana, con lo cual es esa idea de renacimiento, pero es que además se creía que el dios Sol había nacido de una flor de loto, con lo cual es importante para los antiguos egipcios. Se pensaba también que su aroma tenía un efecto sedativo o hipnótico y, como he mencionado antes, se consumía en estos banquetes de los que estamos hablando. Luego hablaré un poco más sobre ello. Sin embargo, existe la teoría de que los egipcios de la dinastía 18, recordemos que estamos hablando del 1550 al 1295 a.C., pues existe la teoría de que estos egipcios no conocerían la flor de loto realmente, que sería el Nelumbo nucifera, la flor que tenemos rosa en la diapositiva. Porque este tipo de lotos llegó a Egipto en el siglo VI a.C. con los persas. Lo que sí conocían los egipcios de la dinastía 18 eran 2 tipos de lirios de agua, de nenúfares, que sería el lirio azul, el Nymphea cerulean savigny, que es lo que tenemos en el centro de la diapositiva, y el lirio blanco, el Nymphea lotus lineaus wildenau. Sin embargo, se quedó aceptado como flor de loto el término en la egiptología y se ha mantenido, pero son lirios de agua.
Por otra parte, existe un debate sobre si estos lirios de agua tienen propiedades narcóticas o no. Según el papiro Ebers, por ejemplo, un texto médico del Antiguo Egipto, sabemos que sí tiene una naturaleza tóxica, pero este papiro no diferencia entre el loto blanco o el loto azul, o el lirio. De todas formas, se dice que es que partes de estas plantas podían ser metidas dentro de bebidas alcohólicas como vino o cerveza, y de esa manera sí tendrían efectos narcóticos, mientras que por sí solas no lo tendrían. Por eso se consumían junto con el vino o la cerveza en los banquetes. Sin embargo, otros estudios niegan estas propiedades en los lirios, pero no en los lotos. Por otro lado, tenemos el famoso cono de ungüento o cono de cera, que es lo que llevan sobre la cabeza. Es un símbolo creado a principios de la dinastía XVIII, es decir, se crea en este momento y aparece sobre todo en escenas de banquete, aunque lo podemos ver también en otras escenas como las escenas de recompensa del difunto o las escenas de apertura de la boca. ¿Por qué creemos que aparece en este momento? Pues es posible que se deba a los cambios religiosos que tienen lugar durante el Reino Nuevo, porque según algunas interpretaciones, estos conos de cera servirían para comunicarse con el Ba o el alma del difunto. Tras la muerte, el cuerpo para los egipcios se divide en distintas partes y uno de esos elementos es ese Ba o alma que tiene la capacidad de moverse. Hasta hace poco se pensaba que estos conos de cera en la cabeza era la forma que tenía el artista, era el recurso artístico para representar el aceite con el que se ungían el cuerpo estas mujeres u otros asistentes a los banquetes. Sin embargo, en el 2015 y en el 2010 y en el 2015 se encontraron en las excavaciones de Tel el Amarna justamente dos conos de cera en dos enterramientos de personajes que no pertenecían a la élite, y uno de ellos es el que he traído en la diapositiva. Es un cono de cera de abeja cuyo interior está hecho con lino y tiene unas dimensiones de aproximadamente unos 8 centímetros de alto por 10 de base. Con lo cual, esa interpretación de que era un recurso artístico para representar los aceites del cuerpo deja de tener sentido desde ese momento. Se cree que también pudo simbolizar la pureza, pues quien lo llevaba es posible que de algún modo hubiera pasado el juicio de Osiris y ya había sido declarado justo de voz. Pero también se asocia a la sexualidad o al renacimiento, por esa idea de que se puede comunicar con el Ba y, por lo tanto, existir también en la otra vida. De todos modos, hemos visto cómo la comunicación con los difuntos y con los dioses era algo buscado en estos banquetes, con lo cual su presencia estaría más que justificada. Pasamos ahora a hablar de las escenas que encontramos en Amarna. Estas escenas representan a bailarinas de nuevo dentro de orquestas femeninas, pero vemos que no son exactamente iguales que las que he mostrado hasta ahora. En la época de Amarna no solo cambia la religión, sino también la representación artística. Ahora las figuras aparecen más juntas, superpuestas, con un canon que tiene una línea curva más predominante. Y además vemos que la vestimenta ha cambiado totalmente con respecto a las primeras representaciones de la dinastía XVIII. Es esa vestimenta plisada, anudada en el pecho y mucho más amplia. Quizás por eso las escenas también son más dinámicas, las escenas de danza. En el caso de la imagen de la izquierda, que pertenece a la tumba de Merira, vemos cómo las instrumentistas, porque en esta época casi todas tocan la pandereta, deja de haber tantos instrumentos, tanta variedad de instrumentos como había anteriormente. Vemos cómo las instrumentistas, decía, llevan esos amplios ropajes que arrastran por el suelo y que los llevan anudados en el pecho. Sin embargo, la bailarina, que es la niña que hay en el centro de la imagen, lleva una vestimenta como más corta o más anudada abajo, pues según el dibujo también vemos cómo tiene ciertas mangas, pero la parte de arriba es lisa y la parte de abajo lleva ese drapeado.
quizás condicionada por el movimiento que tendría que realizar. En el Talatat de la derecha vemos cómo esas vestimentas son semitransparentes. Sí, las bailarinas van vestidas, pero podemos ver el cuerpo debajo, con lo cual nos dan la misma sensación, nos transmiten el mismo mensaje de erotismo y de sexualidad que lo harían si no estuvieran, si estuvieran desnudas. Es, como he dicho, un talatat amarniense, que es un pequeño bloque de piedra con los que se construyeron los edificios de la ciudad de Aketatón. Por otro lado, tenemos también a las bailarinas acróbatas. Estas bailarinas forman parte de procesiones religiosas, acompañan a la procesión que hace la estatua del dios en determinados festivales, sobre todo en la Bella Fiesta del Valle y en el Festival Opet. Existen danzas acrobáticas en Egipto desde el Reino Antiguo, pero en el Reino Nuevo todas las danzas acrobáticas atestiguadas están representadas con la misma postura. Eso que decía es un movimiento congelado. Pues aparecen todas haciendo como esta especie de pinopuente, aunque hay varias variaciones en ellas. Por ejemplo, pueden tener los brazos más elevados o apoyados totalmente en el suelo, pero al final el mensaje es el mismo. Todas estas bailarinas van vestidas con un corto faldellín masculino. ¿Por qué? Porque su danza implica muchísimo movimiento. Si llevaran los vestidos amplios que hemos visto hasta ahora o los vestidos estrechos, probablemente no podrían hacer esa especie de pinopuente, esa especie de voltereta. Se lo pisarían, se caerían, sería incómodo. Por eso probablemente lleven este faldellín. Es el mismo faldellín del ostracón de la bailarina que se conserva en el Museo Egipcio de Turín. No es de la dinastía XVIII, es de época ramésida, de las dinastías XIX o XX, pero es un claro ejemplo de cómo se vería ese faldellín pintado en lugar de en relieve, con mucho más detalle. Además, que lleven estos faldellines es importante porque, según algunos estudiosos, lo que también se pretende es que en ese movimiento se vieran los genitales de las bailarinas. De nuevo, estamos hablando de sexualidad, de erotismo y de fertilidad. Una vez más. En cuanto a los adornos, las bailarinas acróbatas de la dinastía XVIII no suelen llevar ningún tipo de adorno, nada más que el faldellín. Sin embargo, vemos cómo en el ostracón de la bailarina del Museo Egipcio de Turín sí lleva un gran pendiente de aro, quizás para señalar esa forma circular, para hacer hincapié en esa forma circular que toma con el cuerpo, porque además, mientras que el pelo sí que respeta la ley de la gravedad, el pendiente está totalmente estático en una postura totalmente redondo. Cabe mencionar además que los pendientes o los adornos en las orejas aparecen en Egipto a partir del segundo periodo intermedio, es decir, justo antes de este Reino Nuevo egipcio. Y no sabemos si llegan desde el este o desde Nubia, desde el sur, pero es importante porque lo veremos en algunas bailarinas en el Reino Nuevo. He dicho que los egipcios no representaban todos los pasos de una danza, pero es que en el caso de la danza acrobática del Reino Nuevo, en distintas representaciones encontramos los distintos pasos, lo cual para algunos estudiosos ha hecho posible el representar cómo sería o recrear cómo sería ese movimiento de esa voltereta o ese salto que darían estas bailarinas para poder avanzar junto con la procesión, porque esa es su función principal, avanzar a la vez que lo hace la procesión. Esa secuencia de movimientos se plasma en todos los elementos que forman parte de la figura humana, con el pelo obedeciendo a la ley de la gravedad, como he dicho. Pero es curioso cómo se representa el cabello en la primera figura, y siempre o casi siempre se hace así. Que esté por encima, o sea, por delante de la cara, es significativo porque se interpreta como el gesto nun, que es un gesto, nun se puede traducir como despeinado, pero es un gesto que se interpreta como una señal de duelo. Es el mismo gesto que hacen las plañideras en el arte egipcio, que aparecen con ese pelo por delante de la cara, y en las bailarinas es frecuente.
Puede ser una señal de duelo hacia los difuntos, pero también puede ser una señal de que se están postrando ante ese difunto. Con lo cual vemos que el peinado también es significativo para entender el simbolismo de estas imágenes. Pero es que además, en palabras de Valdesogo, una estudiosa que se ha dedicado a estudiar el cabello en el Antiguo Egipto, el acto nun, además de ser un acto físico de echar el cabello sobre el rostro, evoca el simbolismo creador, que serviría, por lo tanto, para el renacimiento del difunto una vez más. Normalmente en la dinastía 18 aparecen dos tipos de peinados en las mujeres y son dos pelucas de pelo largo, una envolvente y otra tripartita. Se diferencian porque una se representa de forma continua, como sería el caso de la izquierda, y otra se representa como por detrás de las orejas, y en tres partes, una sobre cada hombro y otra parte en la espalda. Sin embargo, en el caso de las bailarinas, los peinados varían mucho más. Hay bailarinas con el cabello muy corto, hay bailarinas con el pelo trenzado, sin trenzar, liso, rizado. Hay gran variedad de peinados y eso es parte de lo que va a ser la investigación. Por último, quiero hablar de la tumba de Kenamun, que en ella encontramos una representación de una procesión que lleva las estatuas del difunto a la tumba. Y dentro de esa escena encontramos varios grupos de bailarinas. El primero de ellos sería el que está representado aquí a la izquierda, que es un grupo de bailarinas hijab, que están consideradas mujeres del Jener. Ahora hablaré de ello. Llevan una vestimenta con unos tirantes y una falda con un decorado geométrico. Hemos visto hasta ahora que casi todo era lino blanco, liso. Pues estas bailarinas no, llevan un tejido con decoración. Como he dicho, estas bailarinas hijab eran consideradas mujeres del Jener. ¿Y qué era el Jener? Pues muchas veces se ha traducido Jener como harén en el Antiguo Egipto, vinculado a esa idea de prostitución que he mencionado antes. Sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado que este Jener no estaría vinculado a actividades sexuales, sino que son grupos de entretenedoras, son grupos de músicas, bailarinas, pero también de músicos y de bailarines masculinos, porque tenemos atestiguada la presencia de hombres en ellos. Y por eso ese sentido de que fuera algo vinculado a la prostitución pierde todo el sentido. Estas mujeres se dedicarían a bailar y a tocar música en determinadas festividades o celebraciones y es lo que vemos aquí. Además, el verbo gen, raíz de la palabra géner, significa marcar el ritmo o dar palmas, con lo cual seguimos viendo que su vinculación con la música está totalmente demostrada. La imagen de la derecha es otro grupo de bailarinas que aparecen en la misma escena de la tumba de Kenamun, con los mismos tirantes o similares, pero con una vestimenta mucho más larga. Además, van adornadas con esos grandes collares y con tobilleras o con brazaletes. Esta vestimenta ha vinculado a este tipo de bailarinas con las paddle dolls, unas figuras que se creía que eran muñecas, también se han interpretado como figuritas de fertilidad, como esas concubinas del difunto que he mencionado. Sin embargo, para Morris, una estudiosa de estas figuras, están muy vinculadas a la música, pues su forma las relaciona con las castañuelas egipcias, pero también con los collares menat, que son unos collares formados por filas de cuentas con un contrapeso de donde se sujetaban para poder agitarlas. Es la misma forma que tienen estas muñecas. Si nos fijamos en ellas, vemos cómo llevan los mismos tirantes y la misma vestimenta geométrica que pueden llevar esas bailarinas hijab que he mencionado. Y por eso se relacionan con este tipo de danza. Por lo tanto, las paddle dolls deberían ser interpretadas como bailarinas que pertenecían al Jener y que realizaban sus danzas como una forma de culto a la diosa Hathor. Y ese simbolismo nos puede ayudar a entender la función de las bailarinas de esta tumba. Por último,
hemos visto cómo estas vestimentas de las bailarinas de la dinastía XVIII evoluciona con el paso del tiempo, desde vestimentas muy ajustadas hasta vestimentas totalmente holgadas después de la época de Amarna. Pero es que además transmiten un importante simbolismo, no solo las vestimentas, sino también las pelucas con ese gesto nun o los adornos que llevan esas bailarinas. Y es posible que esa vestimenta y esos adornos delimiten de alguna manera o condicionen el movimiento que hacían las bailarinas egipcias. Por lo tanto, quiero terminar haciendo como un resumen de lo que pretendo desarrollar durante mi investigación, que es estudiar todas las escenas con un mayor detenimiento, buscando paralelos, como he hecho con los brazaletes, con los cinturones, para ver cómo eran realmente esos adornos o esas vestimentas que llevaban las bailarinas de la dinastía XVIII, pero también poner en valor la importancia del peinado y de las pelucas, que muchas veces no tienen la importancia que deberían. Asimismo, se realizarán estudios estadísticos para entender la presencia y la importancia de cada elemento en un contexto general de la danza en esta dinastía, pero también estudiar el papel de estas mujeres en la sociedad a través de la posible información que nos den sobre su estatus social y económico. Pero también con ello está relacionado su desnudez, por eso he hecho hincapié en ella hoy. Las bailarinas son representadas desnudas por su clase social, por el simbolismo de su actividad o por la necesidad que piden sus movimientos. ¿Está la danza más vinculada al erotismo o a la sexualidad que la música, cuando son mujeres que aparecen juntas pero vestidas de forma totalmente distinta? Las bailarinas desnudas aparecen siempre en el mismo tipo de escenas, y porque estas figuras no se rigen por las normas del decoro o se visten de forma totalmente distinta al resto de mujeres que las acompañan en las escenas. Y con esto termino la presentación, espero que les haya resultado interesante. Que digo que si alguien tiene alguna pregunta, yo le paso el micrófono, encantada. Bueno, lo primero decirte que me ha parecido muy interesante y que lo has explicado verdaderamente bien. Y una pregunta que, o sea, no es exactamente justo lo que has estado tratando, pero vamos, que tiene mucho que ver. Es acerca de tu última pregunta, una de las últimas preguntas que has mencionado acerca de cómo se expresa la sexualidad en la diferencia entre las mujeres, entre las artistas y las de la danza. Mi duda es acerca de si conoces en los hombres, si se representa igual y en qué promedio se asemeja esto. A ver, la danza masculina, no hay bailarines masculinos desnudos, pero ni bailarines, ni músicos, ni casi ninguna figura masculina desnuda. Por eso lo del icono del adolescente desnuda está muy vinculado a lo femenino, porque los hombres no se representan así. Si comparamos la vestimenta de los bailarines masculinos con los instrumentistas que aparecen junto a ellos, también masculinos, prácticamente siempre la misma. Son el faldellín típico masculino que vemos todos, puede ser más largo, más corto, acabar en pico, acabar en recto, pero es prácticamente igual. Donde sí se diferencian es cuando son bailarines extranjeros, que llevan su vestimenta típica. Los nubios aparecen con sus taparrabos, muchas veces de piel, los libios aparecen con los tocados, típicamente libios, de las plumas y demás, pero da igual que estén tocando un instrumento a que estén bailando, es lo mismo, en las mujeres no. Muchas gracias. Nada. Pues nada, Miriam, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Esperemos que el resultado de la investigación sea fantástico y felicidades por esa beca. Muchas gracias. Muchas gracias.